Bueno, buenas tardes. Darles la bienvenida a este cuarto encuentro del seminario de Lógica Algebraica, Álgebra Universal, Teoría de Categorías y temas afines. En el día de hoy nos va a estar hablando Valeria Migueles acerca de extensión modal de las álgebras de Kleene mediante estructuras twist. Sí, cuando quieras, Vale, puedes empezar. Per- Perfecto, muchísimas gracias. Y, a ver, bueno, creo que ahí ya pueden ver todos mi presentación. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Primero y principal, muchas gracias por el espacio a la organización. Y les voy a comentar un trabajo que estamos haciendo con mis directores del doctorado, Paula y Sergio. Así que bueno, vamos a ello. La charla está dividida en cuatro secciones. Voy a comentar brevemente una motivación, los preliminares que necesitamos para agregar los operadores modales. Em, Algo que no comenté, bueno, el título de la charla es Extensión modal de las álgebras de Kleene mediante estructuras twist. Por eso es que vamos a requerir preliminares y luego agregar los operadores modales. Por último, para dar una dualidad topológica de tipo Priestley. Bien, comencemos. Lo primero que voy a comentar es que es un retículo de contacto, o nosotros que llamamos un retículo de contacto. Tenemos un retículo distributivo acotado D y una relación binaria C que satisface, que es una relación de contacto, y esto significa que satisface estas condiciones. Es decir, que el cero no tiene que estar en contacto con ningún elemento del retículo, que si A es un elemento distinto de cero, entonces A está en contacto consigo mismo y es una relación simétrica, creciente en el sentido de que si A está en contacto con B y hay un elemento C que es mayor que B, entonces A va a estar en contacto con ese elemento. También se le pide que si A está en contacto con el supremo de B o C, entonces, perdón, el supremo entre B y C, entonces está en contacto con B o con C. A este par lo vamos a llamar de retículo distributivo de contacto. Y un ejemplo bastante conocido es la relación llamada overlap, en la cual se pide que dos elementos están en overlap si solo si A ínfimo B es distinto de cero. ¿Qué tiene de importante esta relación? Es que es la menor relación de contacto que se puede definir sobre un retículo, lo cual nos lleva a que si decimos que A no está en contacto con B, entonces el ínfimo entre A y B va a ser cero. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la estructura twist? Como comenté al principio, la construcción clásica de Kalman se puede pensar que estamos tomando los pares AB tales que A no está en overlap con B. Entonces, surgen preguntas naturales de, ¿se podrá generalizar esta construcción, pero ahora utilizando otras relaciones de contacto? Bueno, la respuesta es que sí. Jalali en 1992 en su paper representó a las álgebras de Kleene mediante una construcción de tipo twist con relaciones de contacto. Esto también se puede encontrar en la tesis de magíster de Ignacio Bigliso. Entonces sí, se puede generalizar esto para para otras relaciones de contacto. Entonces nos preguntamos si podemos enriquecer la estructura. Sí, yo acá presento un ejemplo de lo que está hecho en la literatura. Hay más trabajos realizados, pero bueno, como nosotros vamos a extender al caso modal y este trabajo está basado en el trabajo realizado por Paula y Ricardo. Em, no, comento que un caso donde se extendió al caso modal fueron las álgebras de Nelson, mediante que se le agregaron operadores modales mediante la construcción de estructuras twist de las álgebras de Heyting. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la charla?
Bueno, comentar la generalización para cualquier relación de contacto de la estructura twist, agregar los operadores modales y mantener la equivalencia de categorías que tenía Jalali en su trabajo. Bien, lo primero que necesito presentar es un triple declin. ¿Qué es un triple declin? Es una estructura donde tenemos a D como un retículo distributivo acotado, C es una relación de contacto definida en D y F es un filtro booleano de D. Además, se le pide esta condición en la cual dice que para todo elemento A que esté en D, entonces tiene que existir algún otro elemento que esté en el retículo, tal que A no esté en contacto con B y A supremo B pertenezca al filtro. Acá puedo hacer dos aclaraciones. Jalali en su trabajo presenta la que denomina relaciones de independencia y lo que nosotros hoy en día denotamos el complemento de una relación de contacto. Por eso en el trabajo de Jalali acá sería que A está en una relación de independencia con B y A supremo B pertenece al filtro. Esta es la condición que es necesaria. También otra cosa que se puede observar es que nosotros pedimos que el cero no esté en contacto con nadie, entonces la existencia de algún B en el retículo tal que A no esté en contacto con ese B se cumple con el cero, lo que no sabemos necesariamente es que A pertenezca al filtro, entonces por eso es que se pide que exista algún B tal que no estén en contacto y el supremo esté en el filtro. Bien. Entonces, como categoría KT presentamos cuyos objetos son los triples de Klein y los morfismos son morfismos de retículos acotados que además satisfacen que si la imagen de el morfismo de A y la imagen a través del morfismo de B están en contacto, entonces necesariamente A tiene que estar en contacto en la relación de contacto definida en el dominio y que la imagen del filtro booleano esté contenida en el filtro booleano del codominio. Bien, por el otro lado, con estos triples de Klein se quieren representar a las álgebras, se van a representar a las álgebras de Klein. ¿De qué manera? Bueno, se va a construir el álgebra de Klein asociada de la siguiente manera. Vamos a tomar al, al álgebra que tiene como universo a los pares, tales que A no está en contacto con B y A supremo B pertenece al filtro. ¿Con qué operaciones? Con las operaciones usuales. Tenemos el ínfimo, que va a representar el ínfimo, el supremo, la negación, que es cambiar los pares, y las dos cotas, el primer elemento y el último elemento. Recordemos que el cero no está en contacto con nadie y el uno siempre pertenece a cualquier filtro booleano, así que están bien definidas. Em, Hubo varias charlas donde comentaron cuáles eran estas operaciones, por eso las paso medio que por arriba. Vayamos a un ejemplo. Acá tenemos este retículo con esta relación de contacto. Notemos que esta relación de contacto no es overlap porque, por ejemplo, el par BA perdonen, el par BA está en contacto, pero el par BA tiene como ínfimo cero y overlap se definía como los pares tales que el ínfimo era distinto de cero. Entonces, esta no es una relación de contacto distinta de overlap. Y bueno, y haciendo la construcción que recién les comentaba, tomando todos los pares que estén en el complemento de la relación de contacto, y acá tomé el filtro que es toda el álgebra, em, todo el retículo, me quedó esta álgebra de Klein. Em, Después, ahora la idea es, bueno, yo dije que iba a representar a todas las álgebras de Klein. Hasta el momento lo que hice fue, dado un triple de Klein, construí una álgebra de Klein. Ahora es cómo paso de una álgebra de Klein a un triple de Klein.
Y bueno, la idea es tomar el cono de los negativos, es decir, los elementos de negativos del álgebra son todos aquellos x que son menores o iguales que su negación. Y dualmente se puede definir el cono positivo como todos aquellos que su negación es menor o igual que x. Entonces, el cono negativo es un ideal para cualquier álgebra de Klein. Entonces podemos definir la siguiente relación de equivalencia, que dos elementos están en la misma clase. Si existe algún negativo, tal es que el supremo nos dé el supremo entre el elemento y n nos dé lo mismo. Y esto resulta que no es una congruencia de álgebras de Klein, pero sí es una congruencia de retículos acotados. Entonces, lo que tenemos es que cuando cocientamos a el álgebra de Klein respecto del cono negativo, nos queda un retículo distributivo acotado y entonces ya tenemos una parte del triple de Klein. Lo que nos falta definir es una relación de contacto sobre este cociente. Entonces, Jalali define esta relación de contacto, realmente la define en función del complemento, es decir, la clase de X no está en contacto con la clase de Y, si solo si existe algún elemento X' que pertenece a la clase de X y existe algún elemento en la clase de Y, tal que X' sea menor o igual que la negación de Y'. Esto me recuerda el otro día en la charla de Fernando, él también hizo una construcción de twist tomando pares que cumplían que X era menor o igual que la negación de Y. Bueno, em, entonces esta relación de contacto no es sumamente rara, se podría decir. Bien, entonces esto efectivamente, definida de esta manera, tenemos una relación de contacto y si tomamos el filtro de los positivos cocientados con los negativos, es decir, todas las clases de equivalencia donde puedo tener un representante que es positivo, lo que obtenemos es que efectivamente esto es un triple de Klein. Y si hacemos la construcción del álgebra de Klein. Disculpen, ¿se me congeló a mí la imagen o a ustedes también? A todos me parece. Ah, No, a mí también, ahí sí. está. Ah, perdón. Ahora sí, ¿vale? ¿Estás? Sí, Ah, perdón. Ahí está. uy, Volvé en la anterior. bien, vale, ahí. Hola. Ahí está. Llegamos a que estabas haciendo ahí el cociente con los Bien, negativos. bien. Entonces, ¿esto lo vieron? Sí, Sí, sí. eso sí. Eso sí. Bien, perfecto. Em, entonces, mm, lo que podemos tomar es este triple clean, donde tomamos el cociente por los negativos, la relación de contacto que acabamos de definir y como filtro booleano tomamos a todas las clases que tienen algún representante positivo. Entonces, si esto nos da efectivamente un triple de Klein y si construimos el álgebra de Klein asociada a este triple, vamos a obtener un álgebra de Klein isomorfa a el álgebra A de la cual partimos. Em, Teniendo esto en mente, les traje unos ejemplos. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, sí. perfecto. Perfecto, Sí, sí, me quedé perfecto. con la duda ahora. Bueno, acá tenemos dos álgebras de Klein. En rojo se encuentran marcados los negativos y en esta álgebra cada una de las clases, excepto la clase del cero, que serían los negativos, tiene un solo
un solo elemento, entonces por eso me pareció más interesante extraer esta otra, donde en la clase de la negación de B también está D y en la clase de la negación de A también está la negación de D. Entonces, cuando yo voy a construir el complemento de la relación de contacto, em, si se acuerdan, es que están, no están en contacto si existe alguien en la clase tal que D sea menor o igual que que la doble negación de D, lo cual sucede siempre. Entonces, estos dos que yo tomé como representante a este y este de la clase azul y de la clase verde, no están en contacto, por ejemplo. Además, en este caso, si se fijan, los positivos, que serían estos, ¿ustedes ven cuando yo muevo el Sí, mouse? sí, sí. Sí. Sí, Ah, sí. perfecto. Lo pregunté tarde, pero eh, acá cuando los positivos tienen todos los colores, fácilmente se puede ver. Entonces, los positivos, en este caso, el filtro booleano, es básicamente el cociente. Bueno, esto un poquito para ilustrar. Lo que vimos ahora, lo que vamos a querer es, dado que ya tenemos una representación para todas las álgebras de Kleene, vamos a querer agregar operadores modales a las álgebras. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Primero, presentando a lo que nosotros llamamos retículo modal de contacto, que es un álgebra donde tenemos un retículo como reducto, es un retículo distributivo acotado, y además le agregamos dos operadores unarios, cuadrado y rombo, que cumplen las siguientes condiciones. El, el rombo cumple las condiciones para ser un operador de posibilidad normal, es decir, que distribuye respecto del supremo y al cero lo manda al cero, mientras que el cuadrado no cumple las condiciones para ser un operador de necesidad normal, simplemente distribuye respecto de el ínfimo, pero no necesariamente cumple que cuadrado de uno sea igual a uno. En esta parte de la presentación esto no presenta ninguna dificultad. Para la parte topológica, sí. Representa un poco de dificultad, se podría decir. Bueno, también algo que se les pide que cumplan para que sea un retículo modal de contacto es una condición que Paula y Ricardo pusieron en su paper para poder lo que nosotros vamos a querer hacer es hacer una construcción twist con estos retículos y algún filtro booleano. Entonces, lo que ellos piden es que si A cuadrado de A está en contacto con rombo de B, entonces A esté en contacto con B. O es más fácil pensarlo con el contrarrecíproco, que si A no está en contacto con B, entonces voy a querer que cuadrado de A no esté en contacto con cuadrado de B. ¿Por qué? Porque si A no está en contacto con B, entonces es un posible par, posible digo, para estar en la estructura twist. Entonces, si eso pasa, yo quisiera que el cuadrado de A, rombo de B, también sea un posible par en la estructura. Acá les traigo un ejemplo. Por temas del espacio en la presentación, es el mismo operador. El operador flechita, el azul digo, que está representado con flechas, es tanto cuadrado como rombo, cumple todas las propiedades que le estamos pidiendo. Y nada, como notarán acá, por ejemplo, el cuadrado de uno no es uno, no va al uno, va a E. Entonces, habiéndolos presentado, vamos a decir que ahora vamos a tomar un triple de Kleene modal. Sí, tenemos la misma estructura que antes, un retículo, pero ahora es un retículo modal de contacto, con una relación de contacto, un filtro booleano y le seguimos pidiendo la misma condición que Jalali tenía que pedir para poder representar a todas las álgebras.
Lo único que ahora nosotros vamos a tener que agregar una condición extra para que, ¿se acuerdan que les dije el potencial par? Si yo quería que el potencial par AB ahora es un par en la estructura twist, porque yo le estoy pidiendo que A no esté en contacto con B y que A supremo B pertenezca al filtro. Entonces voy a pedir también que cuadrado de A supremo, el rombo de B pertenezca al filtro. Y entonces estos triples van a ser los objetos de una categoría que llamamos MKT, y los morfismos van a ser los mismos morfismos que tomamos anteriormente para los triples de Klein, lo único que ahora también se le pide que sean morfismos modales, en el sentido de que preserven a los dos operadores. Bien, entonces, si yo tomo un triple de Klein modal y construyo la estructura que había construido el álgebra de Klein, además lo puedo dotar de este operador unario que va a ser cuadrado en negrita de AB, va a ser el cuadrado de A, coma, rombo de B, que está bien definido, pertenece y cumple las propiedades que que ahora vamos a ver quiénes son. Entonces, si notan algo, yo acá digo, bueno, entonces esta estructura es un álgebra de Klein modal, pero hasta el momento yo les presenté solamente a los triples de Klein, nada más. Entonces, ahora, próximamente, vamos a ver quiénes son estas álgebras de Klein modal. Pero antes, para ganar un poco de intuición, vamos a continuar con nuestro ejemplo. Acá, para que sea de mayor fácil lectura, escribí el complemento. Tengo a mi retículo y le construyo el álgebra de Klein asociada, que tiene un operador flechita en azul. Lo que yo me tengo que buscar ahora es qué propiedades, qué condiciones cumple este operador unario y cómo definir a las álgebras de Klein modales. Basándonos en esto, definimos a las álgebras de Klein modales como un álgebra donde tengo que el reducto es un álgebra de Klein y tengo un operador unario cuadrado que se le pide que distribuya respecto de el ínfimo. También se le pide que mande a los positivos en positivos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tomo el cuadrado de un positivo, en un álgebra de Klein, este elemento siempre representa un positivo. En álgebra de Klein, todo positivo se puede ver como z supremo en la negación de z. Y entonces acá lo que estoy pidiendo es básicamente eso, que mande positivos en positivos. Además, se les pide esta condición, que puede sonar un tanto extraña, pero si recordamos lo que nosotros queríamos hacer es para, dada una álgebra de Klein, queríamos obtener un triple de Klein, cocientábamos y teníamos una congruencia de retículos. Entonces ahora nosotros quisiéramos también tener una congruencia de retículos modales, en el sentido de que puedo definir en el cociente un operador de tipo cuadrado. Para eso es que es necesaria pedir esta condición, que es una igualdad. Acá está escrita como una desigualdad, pero se puede ver como una desigualdad. Y entonces lo que tenemos es una variedad de lo que nosotros llamamos álgebras de Klein modal. No toda álgebra de Klein que tenga un operador unario necesariamente va a tener que cumplir todas estas condiciones. Acá tenemos un ejemplo que, si se acuerdan, en el diagrama que tenía los colores, que lo podría haber agregado acá con colores, me doy cuenta en este momento. Los elementos D y la negación de B estaban dentro de la misma clase, entonces como la flecha del operador cuadrado se mueve dentro de la misma clase,
me está, al menos intuitivamente, me está diciendo de que voy a poder definir un operador unario de la manera usual dentro de las clases y efectivamente así sucede. Este ejemplo cumple con estas condiciones. Y otra cosa interesante es que como acá tenemos negación, no como sucedía en los retículos modales de contacto, que no teníamos la dualidad entre los operadores porque no había negación. Acá, como hay una negación, podemos definir un operador de rombo en la forma usual, como la negación de cuadrado de la negación de A. Y este operador lo que preserva es lo dual a el operador cuadrado. Distribuye respecto del supremo y manda negativos en negativos. Entonces, esta es la variedad que nosotros denotamos álgebras de Klein modal y que vamos a representar mediante que se pueden representar mediante los triples de Klein modales. Bueno, acá presento las categorías MKL, que los objetos los acabo de nombrar y simplemente a los morfismos les pedimos que sean morfismos de Klein que además preserven el operador unario. Y entonces, como ya les spoileé, como ya les dije, todo fue diagramado para que esto sucediera, que yo pueda en el cociente definir dos operadores modales tanto cuadrado como rombo, y efectivamente tengo un retículo modal y por lo tanto, perdón, si junto esto con la relación de contacto y con el filtro booleano que ya habíamos definido anteriormente, tengo un triplete Klein modal. Y seguramente hablé muy rápido, perdónenme. No, tranqui, está todo bien. Bueno. Entonces, después de esta corrida a través de mi presentación, les voy a hablar de la última sección, que es la dualidad topológica de tipo Priestley. Esto está basado nuevamente, como ya dije, en el trabajo de Jalali. Él en su paper establece una dualidad de tipo Priestley para los triples de Klein. Acá nosotros vamos a agregarle a ese espacio lo que necesitemos para representar a los operadores modales. Entonces, un triple de Klein modal dual, se aceptan sugerencias al nombre porque es re largo. Es una estructura donde tenemos un espacio X, es un espacio de Priestley. G es una relación binaria punto a punto que satisface las siguientes condiciones. G, ¿quién va a ser? G va a ser la relación que va a representar a el operador modal rombo. Y algo importante a destacar es que va a ser punto a punto. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que yo les dije que el operador cuadrado no era normal? Bueno, el operador cuadrado no es normal. Entonces, para representarlo en la contraparte topológica, tengo que usar una relación punto conjunto o de neighborhood. Luego de que realicé el trabajo, me comentaron que había otras formas de representar topológicamente a operadores que no sean normales, pero esto está inspirado en bibliografía que leí donde trabajan con operadores monótonos y trabajan con este tipo de formas de representarlos. Entonces, la otra forma es trabajo en progreso. Y bueno, entonces lo que tenemos es una relación punto conjunto. ¿Entre qué conjunto? Bueno, tenemos el espacio de Priestley y los conjuntos, cerrados crecientes del espacio de Priestley. Y se le van a pedir estas condiciones, esta
para establecer el isomorfismo y que las cosas funcionen. También se le va a pedir que sea cerrado bajo intersecciones, que es la condición 3. Y bueno, y la primera, tanto en el caso de la relación G como de la relación R, es una condición para que yo pueda definir en el espacio de los Klopen, en el conjunto de los Klopen creciente, un operador modal que preserve las condiciones que quiero. Después, para representar al filtro booleano, tomamos un cerrado creciente de elementos maximales y para representar a la relación de contacto, tomamos una relación binaria que satisface las siguientes condiciones. Estas condiciones eh, si se acuerdan, a una relación de contacto se le pedían varias condiciones para que sea una relación de contacto. Bueno, todas esas condiciones al trasladarlas al espacio topológico también son necesarias que esta Q cumpla algunas restricciones y por ahí la más importante, ¿se acuerdan que nosotros pedíamos que si que existiera algún elemento, para todo elemento A que esté en el retículo, exista alguien B que no estén en contacto y que el supremo esté en el filtro? Es decir, era una condición que relacionaba la relación de contacto con el filtro. Bueno, entonces es de suponer que en la contraparte topológica tenga que pedir alguna condición que me relacione la relación que representa la condición a la relación de contacto y el cerrado creciente. Por eso también es de suponer que tenga que pedir, si se acuerdan, nosotros teníamos condiciones que relacionaban a los operadores modales, al filtro y a la relación de contacto. Entonces, también tengo que pedir alguna condición en el espacio topológico para que se siga manteniendo lo que me gustaría. En la primera, básicamente, es que si tengo dos elementos, dos clopen crecientes que no van a estar en contacto, y el supremo pertenece al filtro asociado a este cerrado, entonces los operadores aplicados, el supremo de los operadores aplicados a esos clopen crecientes también va a pertenecer al filtro. Y la relación, la condición de relación que le puse en la presentación, lo que nos pide es, básicamente, si se acuerdan, yo pedía que si no estaba en contacto, entonces cuando aplicaba los operadores tampoco estén en contacto, cuadrado de A no esté en contacto con rombo de B. Bueno, esta es la condición dual que tengo que pedirle al espacio topológico. Eh, y bueno, y entonces como ya medio que fui comentando, vamos a definir dado un triple declin modal dual, en el espacio de los Klopen crecientes, podemos definir dos operadores unarios. Acá tomando todos, Kloppen tomó todos los elementos del espacio de Priestley, tal que la imagen de a través de G de ese elemento intersección U sea distinto vacío, y análogamente para el cuadrado. Esto lo pueden pensar a pesar de que sea una relación punto a conjunto, como que la imagen de R de X intersección partes de U es distinta de vacío también. Y la relación de contacto se define: dos Klopen están en contacto si solo si existe algún par XY que pertenece al producto cartesiano de U por B, tal que X e Y también pertenecen a la relación Q. Y este es el filtro asociado al cerrado, que se toma la intersección de todos los Klopen crecientes que contienen a el cerrado. Y la estructura resultante, esta estructura que definimos sobre el conjunto de los Klopen crecientes, resulta ser un triple declin modal
Y ahora, si partimos de un triple declin modal, podemos definir una estructura de triple declin modal dual, sigo aceptando sugerencias para el nombre, en el conjunto de los filtros primos de la siguiente manera. Y como se imaginarán, la estructura resultante es efectivamente un triple declin modal dual. Entonces, de esa manera también se puede, bueno, acá presento la categoría. Nuevamente a los morfismos también tengo son funciones de Priestley que verifican varias condiciones. Nosotros cuando estamos en la parte algebraica pedimos que preserven los operadores modales. Bueno, eso claramente en la contraparte topológica implica condiciones que son las siguientes, pero el resultado final es que efectivamente puedo dar una dualidad entre las categorías de los triples de Klein modal y los triples de Klein modal duales. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y acá tengo bibliografía utilizada a lo largo de la presentación. No sé cuánto tiempo tardé, pero estoy segura de que muy poco tiempo. No, está muy bien, casi 45 minutos. Esta joya. Ah, Muchas gracias, Vale, por tu de charla. nada. De nada. Como siempre, vamos a abrir el espacio para comentarios o preguntas, así que quienes quieran pueden habilitar su micrófono. Bueno, si nadie pregunta nada, pregunto yo. Dale, Ricardo. Eh, Dos cosas. Ustedes plantean una relación entre el contacto y los operadores modales con esa condición que si A y B no están en contacto, entonces box de A no está en contacto con diamante de B, que Sí. es una condición técnica para que se pueda hacer la construcción de twist, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿han explorado alguna otra relación entre los box y la relación de contacto? Porque debería haber alguna otra condición, ¿no? Que vincule el box con la noción de contacto. Yo me acuerdo que ahora mismo te diría que no. Yo cuando empezamos Ok, con este tema estuve explorando cómo definir otros operadores, no necesariamente ese cuadrado, pero tengo la sensación de recordar, esto fue hasta hace bastante tiempo, que me quedaban todas operadores triviales, o sea, como que me colapsaba todo, ok, básicamente. Entonces, fue algo que quedó en el tintero, se podría decir. Eh, Estoy segura de que hay alguna otra, muy probablemente. Lo tengo todavía pendiente, se podría decir, de trabajar. ok, ok. No sé si Paula por ahí quiere agregar algo. Hola. Sí, sí, es algo que tenemos pendiente. Obviamente que lo que hicimos surgió, bueno, ya te das cuenta, como una generalización natural a lo que habíamos planteado nosotros. Entonces, definir así el operador modal nos resultaba muy natural, pero sí puede haber otras posibilidades y bueno, también operadores modales que cumplan otras condiciones. Nosotros, bueno, tratamos de tomar algo dentro de todo general, pero estándar. Por eso, bueno, Ok. elegimos esas em, ecuaciones, digamos. Y la otra pregunta que tenía era, cuando hace la topología, las álgebras de Klein tienen una negación fuerte. Y ustedes en la topología no aparece eso.
y me resultó extraño porque en las construcciones que hacemos con Alejandro Petrovich en Hating Simétrica, que hacemos una construcción parecida, tenemos que meter un representante en el espacio topológico de la negación fuerte. Em, pero tampoco aparece la negación fuerte en el triple de Klein. O sea que eso fue algo que a mí al principio me asombró mucho, que yo me acuerdo habérselo comentado a Paula de que, o sea, los podíamos representar y teníamos una, o sea, aparecía una negación fuerte, pero en principio teníamos la relación de contacto y el filtro booleano nomás. Y entonces, como nosotros hacemos la contraparte topológica del triple de Klein, no, ahí no es necesario que tengamos nada que represente a la negación porque en el triple de Klein no lo tenemos explícitamente. No sé Claro, si porque eso responde tu claro, acá pregunta. tenemos dos categorías, digamos. Por un lado tenemos los retículos distributivos con la relación de contacto y Sí. bueno, los operadores modales, y por el otro lado tenemos las álgebras de Klein. Entonces, nosotros estamos trabajando con los retículos distributivos y hacemos la dualidad, digamos, para esa categoría. Ahora, Ah, si para los retículos pensamos, distributivos. Ok, Claro, claro, después tenías la equivalencia que ok, ok, existe entre. ok, ok, ya entendí. Ya. supongo que ustedes están trabajando con la otra categoría. Sí, con la otra, ok, sí. Claro. La composición de los funtores, no sé qué quedará. Ok. Buenas. Yo tengo una duda mucho más pava. Em, en un retículo modal de contacto, el diamante de X es más chiquito que X. No, no necesariamente. Ok. Y lo otro es si lo tienen publicado, esto lo pensaban publicar como para leerlo algún día, sentarme a mirar. Em, eso. Yo por mi parte, no, yo todavía no me animo. Paula dice que sí, así que mi respuesta sería un no sé. Yo siento que todavía falta. Respondiendo a tu pregunta, algo que estamos trabajando ahora es que si tomamos una implicación la podemos ver como una familia de operadores y ahí me quedaban condiciones de las que vos decís, o sea que me quedaba que cuadrado de X estaba acotado por X, que me acuerdo que Sergio me dijo que era una de las condiciones que se le pedía para ser positivo, algo por el estilo. Y estoy trabajando en eso, pero es cuando a una implicación que cumple algunas condiciones la ves como una familia de operadores modales, entonces esta construcción la podés aplicar y ahí sí me queda en las álgebras unas condiciones del estilo que los operadores acotan a X o están acotados por X, pero como te digo, es trabajo en progreso, es algo que estoy haciendo, así que no te lo puedo asegurar. Ok, gracias. Nada. A partir de la pregunta de Fernando me surgió otra. ¿Ustedes hacen que el box sea distributivo respecto del ínfimo y el diamante distributivo respecto del supremo? Sí, ¿No? sí. Pero esas condiciones nosotros no las usamos en el trabajo con Paula. No. Ustedes acá las incluyen por... Porque para hacer el cociente, después nosotros tenemos que hacer el cociente Ok, y el ok, que ok. el rombo distribuya respecto del supremo y que mande negativos en Sí, sí, sí. negativo, ay, listo, el rombo se define hermoso. El cuadrado Ok, necesita un ok, poco más. ok. Ujú. Sí, claro. Ok.
Gracias a ambos por sus comentarios. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? Bueno, si no hay más preguntas, bueno, te agradecemos nuevamente, Vale, por tu charla. Ya le vamos a estar mandando la semana... Ah, perdón, Ricardo, ¿vas a hablar? Ah. La semana que viene nos va a estar hablando Maya Starobinsky. Les vamos a estar mandando en estos días el resumen. Y también de paso les queríamos decir que estamos organizando el cronograma de charlas. Tenemos espacio todavía para quienes quieran dar una charla ya para las primeras semanas del mes de diciembre. Así que si tienen ganas, en el link que en el mail digo, que les mandamos siempre, está el link para que puedan anotarse en el formulario, desde ya que se agradece quienes han participado y quienes van a participar a futuro. Así que, bueno, yo no mucho más que eso, agradecerles siempre que se conecten. Y hasta el martes que viene. Que anden muy bien. Hola. Adiós. Que Chao. anden bien. Chao, que estén Chao, súper. gracias. Chao, Hasta luego. gracias por Gracias. organizar. Adiós. Chao.